Bueno, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer un paso a paso de cómo sería el proceso para ensamblar una PC de escritorio. Inicialmente vamos a necesitar de alguna herramienta. Esta herramienta debe ser adecuada. Vamos a necesitar destornilladores de estrella. Vamos a necesitar destornillador de pala. De pronto unos alicates, un cortafrío y un contenedor de tornillos. Además de eso, debemos tener en cuenta medidas de protección. Con la manilla antiestática vamos a proteger nuestros elementos electrónicos de estáticas que en un momento dado puedan llegar a generar y a dañar nuestro componente. Podemos utilizar gafas también, podemos utilizar guantes. Debemos buscar un sitio que esté bien iluminado, un sitio cómodo para trabajar, y además de eso que no vayan a existir peligros. Por ejemplo, mesas de vidrio, no se debe trabajar sobre mesas de vidrio. ¿Por qué? Porque en un momento dado se puede golpear y se puede dañar la mesa, además de hacerse daño a ustedes mismos. Bueno, después de que nos hemos colocado los elementos de trabajo, ahora sí vamos a necesitar nuestro primer paso. Nuestro primer paso, entonces voy a retirar esto de acá. Ya lo vamos a utilizar como elemento de trabajo. Vamos a ensamblar la mainboard. Entonces la mainboard ya en varios videos anteriores la hemos reconocido. Entonces ya sabemos los componentes. Hoy vamos a dedicarlo al ensamblaje. Entonces, para ensamblarlo necesitamos la mainboard, el microprocesador. En este caso es un microprocesador de contactos. Sabemos que es de contactos y de pines. Y vamos a necesitar la memoria RAM. Además de eso, para proteger el microprocesador, vamos a necesitar de un disipador y un extractor, o sea, el cooler. Bueno, vamos a ubicar acá para que ustedes vayan reconociendo cada uno de los componentes. Ya con eso sería suficiente para el proceso de ensamblaje. Entonces, inicialmente vamos a instalar el microprocesador. Ya dijimos que era un microprocesador de contactos. Entonces levantamos la palanca de ajuste, levantamos la tapa y vamos a colocar el microprocesador según la guía. Él tiene dos elementos guías en los costados. Los vamos a ubicar con los dos elementos guías que están en el socket o zócalo, de tal manera que nos ubique bien. Enseguida vamos a colocar la crema refrigerante o pasta térmica. Vamos a retirar un poquito de la pasta térmica y vamos a colocársela de tal manera. Listo. Ojalá que quede en todo el centro, de tal manera que ahorita cuando se le coloque el cooler se expanda. Podemos colocar otro poquito. Listo. Y cerramos la palanca de ajuste. Ahora procedemos a instalar el cooler. Entonces el cooler tiene unas paticas, algunos son de tornillos, este es de paticas, que hay que hacerle el giro en el momento de que se insertan. Esto es con el objetivo de que quede bien protegido nuestro microprocesador. Entonces debe estar en contacto la superficie del microprocesador con esta parte en un ajuste perfecto. Eso es lo que va a evitar que se nos queme el microprocesador debido a altas temperaturas. Tenemos nuestro conector, debemos ubicar el cooler de tal manera de que no nos va a quedar ningún cable atravesado, sino que directamente lo instalemos y podamos conectarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Procedemos a montarlo según las guías. Entonces hay que tener mucha precaución cuando estamos haciendo este proceso. Si es de tornillos o si es de un resorte que traen algunas, también es necesario estar pendientes de que queden
en su punto. Entre más ajustada quede, mucho mejor. Listo. ¿Sí ven? Ya en este momento nos quedó, solamente es conectarlo. No hay que hacer fuerzas desmedidas, simplemente es ajustarlo y girarlo. Él tiene su forma de hacerlo. Bueno, enseguida vamos a instalar la memoria RAM. Entonces ya sabemos que tiene una guía dependiendo del tipo de memoria RAM. En este caso es DDR2. La ajustamos, segunda barra, y la ajustamos. ¿Cómo sabemos que quedó bien colocada? Cuando estas guías están ajustando nuestra memoria. Ya cuando quedan bien ajustadas, entonces ya podemos pasar al paso 2, perdón. Ya por lo demás, pues podríamos dejarlo así, pero si ustedes quieren, pueden colocar también de una vez los buses de datos. En este caso voy a montar el bus de datos IDE según una guía que tiene ahí. Entonces se dan cuenta bien de la guía. Listo, ya nos queda nuestro bus IDE y vamos a instalar de una vez nuestro bus SATA. Entonces lo ubicamos y lo dejamos listo. Ya tendríamos nuestra mainboard ensamblada. Entonces, microprocesador, memoria RAM, los buses de datos, el cooler y listo. Ahorita vamos al paso 2. Bueno, para el paso 2 vamos a necesitar de una caja o torre, que la llamamos. Esta caja puede ser horizontal, vertical, puede ser media torre o torre completa. En este caso vamos a trabajar una torre. Vamos a reconocerla, es una torre muy común de las que se trabajan en casa. Entonces vamos a disponernos a destaparla. Él tiene, por lo general se manejan 2 tapas laterales y en la parte de atrás se manejan 4 tornillos. Entonces vamos a destaparla para que observe. Esta sería la parte posterior. Ya previamente le he quitado los tornillos. Dense en cuenta, tenemos un orificio. Acá hay un tornillo, otro orificio y otro orificio. Son 4 tornillos. Ambas tapas es necesario quitarlas para que haya un ajuste perfecto. Entonces ya vemos que las cajas por lo general ya traen su fuente de poder. Ya reconocemos la fuente de poder, sabemos cuál es el extractor y cuáles son las entradas. Cuando retiramos la tapa, entonces lateral, ya nos vamos a encontrar con este elemento ya descubierto en su totalidad. Vamos a encontrar nuestra fuente de poder con todos sus cables de salida de corriente directa. Ya lo reconocemos. Vamos a encontrar bahías de 5 1/4. En este caso hay 3 bahías de 5 1/4 y vamos a encontrar bahías de 3 1/2. Eso es dependiendo qué elementos de almacenamiento vayamos a instalar. Entonces hay que tener precaución con eso. En la parte posterior vamos a encontrar unas láminas que son fácilmente removibles. Esto es con el objeto de instalar los slots de expansión. Y en la parte inferior va a ir la mainboard. Ahí vemos los orificios guías. Entonces vamos a proceder al ensamble ya en la caja. Bueno, entonces tenemos nuestra caja, tenemos nuestra mainboard que previamente hemos ensamblado. Hay que tener en cuenta que ella tiene unos orificios. En esos orificios es para ajustarla, pero ahí vamos a hacer una pausa. ¿Para qué? Para reconocer. Hay diferentes tipos de tornillos. Hay estos tornillos
que son los tornillos elevadores, es decir, van a sostener la mainboard alejada de la parte metálica, esto con el objeto de que si no vaya a haber contacto directo de la placa con la lata, porque se podría presentar un corto y quemarnos nuestros dispositivos. Entonces es necesario colocarle estos tornillos elevadores. Hay algunos que son también elevadores sencillos plásticos que se pueden utilizar. Tenemos los tornillos que pueden ser de rosca fina o pueden ser de rosca gruesa. Hay que tener en cuenta qué tornillos son los que voy a utilizar y cuáles son los que se requieren. Voy a utilizar estos como ejemplo, no es que los vayamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos dos tornillos en los cuales este tornillo tiene una rosca fina, este tornillo tiene una rosca ordinaria, de tal manera de que debo saber en dónde lo voy a colocar, en dónde lo voy a atornillar, para que en un momento dado no se me vaya a dañar la tuerca que se está utilizando. Entonces, ya partiendo de eso, ubico la mainboard y sé en dónde voy a ubicar los tornillos elevadores. Entonces los ubico, los atornillo y ya quedó. Previamente había instalado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, ya disponemos de 6 tornillos elevadores. Entonces con eso vamos a garantizar. En la mainboard por lo general traen un faceplate, una tapa posterior, ¿sí? Esta tapa posterior lo que sirve es para que no quede suelto todos estos elementos. Entonces vamos a colocarla antes de continuar. Entonces tomamos la orientación y colocamos la tapa para poder ajustar el panel posterior de nuestra mainboard. Listo. Hay que tener mucha precaución de no irse a hacer daños ustedes mismos. Luego vamos a ubicar la mainboard en la orientación donde debe estar. Entonces el panel posterior iría ajustado allá. Ya podemos ubicarlo de esta manera que él descanse, y acá va a quedar separado de la lata. ¿Por qué? Por los tornillos separadores. Entonces esa es la ventaja. Entonces nos va a quedar aislado más o menos unos 2-3 centímetros de la lata. Bueno, a continuación esos tornillos vienen para ser ajustados con tornillos milimétricos de rosca fina. Entonces vamos a utilizar tornillos milimétricos de rosca fina para ajustarlo y que la mainboard nos quede firme. Entonces vamos a ubicar cada uno de los acá hay una cuestión que, por ejemplo, cuando uno va a colocar los tornillos, si el destornillador no tiene un buen imán, se nos van a caer. Entonces sería bueno ubicarles un imán de tal manera que exista como más adherencia, que no se nos vayan a ir fácilmente. ¿Sí ven? Ahí le ubiqué un imán al destornillador. Entonces ya lo puedo colocar allá de tal manera de que ajuste la mainboard 1. Vamos con el siguiente. Correcto. Vamos con el siguiente. Perfecto. Ya vemos que nos está quedando firme nuestra mainboard. Con esto evitamos también ruidos cuando esté trabajando. Saben muy bien que lleva un motor, el extractor, y ese motor puede hacer que haya vibración y se generen ruidos extraños en nuestro equipo. Entonces con esto los vamos a evitar.
Bueno, serían 6 tornillos que se colocan ahí. Ustedes ya se dieron cuenta. Ya tenemos esto ensamblado, no tenemos problema. Procedemos luego, o podemos colocarle una tarjeta de expansión, ya que este equipo no tiene tarjeta de red. Entonces vamos a instalarle esta tarjeta de red para que nos quede con comunicación Wi-Fi. Entonces la colocamos. Vamos a colocarle un tornillo para que la ajuste bien. Y enseguida le vamos a colocar la tapa correspondiente a los elementos de ajuste. Como se dan cuenta, ya lo puedo colocar ahí. No retiro este. Vamos a colocar listo. Y le vamos a colocar un tornillo, perdón, 2 tornillos llevaría, y ya nos quedaría firme. Den en cuenta que ya tenemos nuestra mainboard, tenemos su tarjeta de expansión, su memoria, todo armado. Ahora vamos a las bahías. ¿Qué vamos a colocar? Vamos a colocarle disco duro. Como ustedes se dan cuenta, es un disco duro mecánico de 250 gigabytes de tipo IDE, perdón, de tipo serial ATA, entonces lo ubicamos en la bahía de 3,5 porque el tamaño es de 3,1. Entonces lo vamos a ubicar en cualquier bahía, no importa en la que sea. Lo que sí tienen es que verificar que el cable les alcance. El cable sería lata, para no tener después conflictos. Entonces sería el ATA. Vamos a mirar, acá tenemos un cable sería lata, perfecto, nos alcanza. Y vamos a ubicar el dispositivo de tal manera que alcance a coger 2 tornillos por cada lado. Listo. Y procedemos a colocarle los tornillos. La otra tapa también es necesario retirarla y colocarle los otros tornillos. Bueno, en este caso nosotros vamos a colocarle también una unidad lectora de tarjetas. Esta unidad lectora de tarjetas va conectada al puerto USB. Entonces vamos a colocarla desde la parte frontal. Se inserta y se ubica de tal manera que la podamos ahorita atornillar también. Listo, ahí nos quedaría perfecta. Ahorita la vamos a conectar en la parte interna. Entonces buscamos también un tornillo, puesto que acá no nos alcanza sino un tornillo, y la vamos a ajustar. A continuación pasaríamos con la unidad óptica. Entonces la unidad óptica también se va, en este caso es una unidad de DVD de tipo IDE con su conector de energía Molex. Entonces vamos a insertarla, dense en cuenta. Tratamos de ubicarla que nos quede en su sitio exacto
y se atornillaría. Bueno, enseguida de que ya hemos atornillado, de que ya hemos dejado todo ubicado, procedemos a la conexión. Si quieren, conectamos primero lo que es energía. Entonces vamos a buscar el conector ATX y vamos a energizar la mainboard. Listo. Recuerden que la mainboard debe ir con el conector ATX y con el auxiliar ATX. Entonces vamos a buscarle la guía. Listo. Conector AT y ATX. Listo, ya nos quedó energizada la mainboard. Ahora vamos a energizar la unidad óptica. Entonces decíamos que era el conector Molex. Listo. Ya nos quedó perfecto. Estamos tratando de organizar nuestros cables que sobran. Y vamos a energizar nuestro disco duro. Listo, ok. Entonces ya nos quedó energizado todos los componentes que vamos a utilizar. A continuación vamos a proceder a instalar los buses de datos, o sea, ya no vamos a trabajar energía, sino vamos a trabajar datos mediante los buses de datos, por ejemplo en este que sería un SATA, un serial ATA. Listo. Este que sería el de nuestra unidad óptica, cierto, que es de tipo IDE. Listo. Y ya con eso tendríamos energizado la unidad óptica y el disco duro. Vamos organizando nuestros cables poco a poco. Bueno, no importa que les sobren conectores moles o conectores seriales SATA, eso es por si vamos a conectar en un futuro más dispositivos. Bueno, a continuación entonces procedemos a conectar nuestra lectora de tarjetas. Entonces buscamos el puerto USB. Acá tenemos dos puertos USB. Él tiene una guía. Entonces vamos a ubicarlo en el puerto USB 1. Listo. Ya nos quedó con datos nuestra tarjeta lectora nuestro dispositivo de lectora de tarjetas. Luego miramos un conjunto de cables que vienen de la caja, de la torre. Entonces ahí vienen unos paneles frontales, panel frontal que dice audio. Entonces ello va a ser para los audífonos o los parlantes que ustedes le van a conectar en la parte frontal. En la mainboard, en el manual, ustedes van a encontrar un puerto o un conector para audio. Él tiene una guía también, tiene un pin que está tapado. Entonces mediante ese pin vamos a ubicarlo y listo. Y ya nos quedó conectado. Ahora pasamos a conectar nuestro USB frontal. Recuerden que teníamos el otro fue instalado para la lectora de tarjetas. Este lo vamos a utilizar para los puertos USB que vienen en la parte frontal. También traen una guía. Entonces esa guía no permiten que se equivoque. Entonces muy suavemente, no hay que hacerle tanta presión. Listo. Cuando uno hace demasiada presión muchas veces daña los elementos, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, luego tenemos 4 conectores, por lo general son 5, en este caso vienen 4, y vamos a buscar el panel frontal. Entonces en el panel frontal, en este caso está aquí, él está rotulado y va a encontrar, voy a acercar un poquito la cámara. Entonces encontramos en esta parte el panel frontal, que por intermedio de ese panel es donde vamos a poder prender el computador, resetearlo y vamos a observar las luces frontales. Entonces para que tengan en cuenta eso.
Entonces el panel frontal, por lo general ahí está nombrado como Reset, Power Button, Power LED, Turbo LED y Hard Disk LED. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta el panel frontal. Entonces vamos a ir desde acá para que ustedes, vamos a tratarlo de ubicar acá para que ustedes alcancen a observar. Entonces tenemos el botón de encendido. El botón de encendido es el Power LED. Entonces en este caso sería este Power LED. En ese Power LED observamos en la parte de abajo que dice Power Button, es el mismo. Perdón, Power LED es el del bombillito de encendido, el que nos dice si hay actividad o no hay actividad. Entonces él viene acá en esta parte que dice Power LED. Entonces parte superior lo ubicamos y lo vamos a colocar. Listo. Ahora vamos con el Reset Switch. Reset Switch. Entonces vamos a buscar en donde está ubicado Reset, allá en nuestra placa, y lo vamos a montar. Listo. ¿Qué orientación lleva? No importa. En estos cables no importa. Luego tenemos el Hard Disk LED. O sea, el LED que nos va a mostrar el trabajo del disco duro. Dense en cuenta cómo lo llevamos. Recuerden que ahí no tiene pierde porque en la parte de la placa está señalado cada uno de los componentes cómo deben ir. Bueno, y nos faltaría uno que corresponde al Power Switch o botón de encendido. Power Switch. Lo vamos a ubicar en su sitio. Y listo. Entonces, con esto nosotros ya estaríamos ensamblando nuestro equipo. Nuestro equipo ya quedaría prácticamente ensamblado en nuestra torre. ¿Qué nos falta hacer? Organizar todos estos cables. Si tenemos abrazaderas o tenemos alambres de ajuste, podemos organizarlo de tal manera que no nos vaya a generar por ahí, frenar un disipador, un extractor, además de eso, de que genere ruidos extraños en alguno de los componentes. Entonces, con esto ya prácticamente nos quedaría ensamblado lo que es la CPU. ¿Cuál sería el paso siguiente? El paso siguiente sería colocar la tapa posterior, ¿cierto? Colocar la tapa y nos quedaría nuestro equipo ensamblado. Ya vendría la parte lógica, porque la parte física ya quedaría de esta manera. Entonces ya vemos que por fuera nos va a quedar la unidad óptica, la lectora de tarjetas, ya quedarían todos los botones y los LEDs activados, igual que internamente nos quedaría lo correspondiente a la memoria. Y por la parte posterior vamos a observar ya la mainboard con sus puertos, su fuente de poder y nuestra tarjeta que le incorporamos de Wi-Fi. Todo bien ajustado. Bueno, esos son los pasos para instalar, para hacer el ensamblaje de la mainboard. Que estén muy bien.